Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. En este espacio continuamos dando a conocer los perfiles de los aspirantes al Congreso que vamos a elegir el 26 de enero del 2020. Tenemos interés en que ustedes puedan hacer un voto informado y para ello puedan conocer las propuestas y personalidades que están aspirando a tener un lugar en este legislativo de todos los partidos. Y hoy día nos visita Romelia Vázquez, también conocida como Ketty Vázquez, que va con el número 35 en la lista de Todos por el Perú en Lima. ¿Cómo estás, Ketty? Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias por la invitación a todo el público, a toda la audiencia que te está viendo a esta hora de la tarde. En principio, agradecer al partido Todos por el Perú por haber considerado, ¿no es cierto?, haberme considerado en la lista de cuotas femeninas al doctor Aureo Segarra, y esta vez poder participar en estas elecciones congresales del 2020 y el 2021. Creo que es un partido al que le hice una evaluación antes de tomar esta decisión de entrar a la arena política, porque es el menos manchado en temas de corrupción. Es más, menos de decir no está manchado por temas de corrupción, es un partido que entre todos es el que está con manos limpias. Entonces creo que eso ha sido una decisión importante en mi caso para poder asumir este reto de ser candidata al Congreso esta vez. Como tú sabes, Joaquín, yo soy periodista también, al igual que tú. He venido ya desarrollándome en la parte de lo que es prensa, comunicaciones. Siempre he estado detrás, en realidad, ¿no? Siempre he tenido un rol discreto. Pero esta vez creo que las exigencias del país, ¿no es cierto?, me han a mí convencido de que necesito entrar esta vez para generar de alguna manera un cambio y aportar con un granito de arena, y que existan muchas como yo, quizás que piensen como yo quizás, a que podamos apostar a hacer una política distinta, una política diferente, a que la gente no se asquee de la política y que la gente pueda creer que se puede hacer política diferente y política decente, porque creo que el trabajo de un congresista y de cualquier político es como cualquier otro trabajo que realice una ama de casa, ¿no es cierto?, que realice un joven que va a trabajar en una empresa, que realice cualquier otro profesional. Simplemente que después el tema de los congresistas es que se han creído con demasiado poder y bueno, han recibido el repudio de la población y no están ahora. Entonces creo que es ahora el momento en el que debe entrar la renovación de política, pero no solamente de rostros nuevos, sino de gente que entre con una visión distinta de lo que es hacer política. Ahora, decías, y efectivamente el partido Todos por el Perú no está involucrado en un caso de corrupción, pero sí hay algunas cosas que generan dudas sobre el partido, porque por ejemplo fue el único partido que en el cierre de convocatorias de esta elección presentó 2 listas y que en el 2016 también no pudo acudir, no pudo finalmente participar en el proceso electoral por problemas en el proceso del registro del partido y que no participó tampoco en las elecciones subnacionales que celebramos en 2018. Entonces parece que es un partido con bastante fragilidad institucional. Yo creo que más que fragilidad institucional es probablemente hayan tenido problemas de tipo de índole legal, administrativas legales, que finalmente no habrán terminado de resolver en su debido momento. Sin embargo, creo que es un partido que tiene ya 17 años, ¿no es cierto?, desde que se fundó. O sea, no estamos hablando de un movimiento que recién se forma, ni mucho menos. Quizás lo que no había es un posicionamiento de marca del partido, ¿no? Eso es un proceso que nosotros como comunicadores, Joaquín, lo sabemos, requiere de un trabajo, ¿no es cierto?, un trabajo y todo un proceso además. ¿Cómo definirías al partido ideológicamente? ¿Cuál es la oposición política del partido? De centro. El partido apuesta en la parte idearia al centro y apuesta a lo que es el desarrollo, el humanismo. El centro, ¿no es cierto?, del partido Todos por el Perú es el desarrollo, ¿no es cierto?, de la persona, el crecimiento en la parte económica, el crecimiento en la parte social, apuesta en sí a lo que significa que la persona pues no sea solamente, acá no hay tendencias políticas, aquí no es mirar también, como bien dices tú, si es centro, derecha, izquierda, al final se trata del Perú y Todos por el Perú. Yo he tenido la oportunidad de participar en reuniones en esta última etapa, justamente porque soy candidata esta vez, y entonces creo que el partido tiene una visión distinta de lo que es hacer política y bueno,
vuelvo a reiterar el agradecimiento al doctor Aureo Segarra por la invitación, también que es un político de trayectoria intachable. Si bien es cierto, como tú lo has mencionado, han habido inconvenientes, ¿no es cierto? Por allí algunas percepciones que se hayan generado respecto a si presentó una lista o no. Creo que más bien han habido personas, ¿no es cierto?, que han querido boicotear la participación del partido Todos por el Perú en esa elección congresal. Y bueno, hubiera sido realmente fatal porque es una lista limpia de 36 candidatos por Lima que ya fue admitida por el Jurado Nacional de Elecciones y que entre los que se encuentran hay liderazgos, por ejemplo, no solamente del señor José Luis Gil, que es el ex director de inteligencia del Ministerio del Interior, un hombre que ha sido condecorado, es cierto, por haber trabajado en el GEIN, sino también es una lista que trae pues al señor Pedro Angulo, el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, personalidades importantes, y también a dirigentes sociales, a mujeres también activistas femeninas que participan en esa lista, y ninguno de los 36 de Lima, de Todos por el Perú, tiene ningún proceso ni sentencia por corrupción. O sea, ahora, si algo hay que destacar del partido respecto a esta lista, es esa. En ese número soy yo también, el número 35, voten por mí, Todos por el Perú, marquen la antorcha. Ahora, ¿cuáles son tus prioridades? Si es que llegaras al Congreso, ¿a qué aspiras lograr? Bueno, todos sabemos que es un Congreso de transición de 1 año y medio. Por ahí he escuchado que te dicen no se va a poder hacer mucho. Creo que se puede hacer mucho, pero con voluntad política. Hay que tomar en cuenta también de que aquí no se trata de individualidades, de estrellas, porque nadie puede hacer nada solamente con una idea. Hay que ver trabajar en bloque, en equipo. Pero concretamente, ¿qué quisieras lograr? En el caso mío, si yo llego al Congreso y la gente deposita la confianza en mí, voy a apostar a ver el tema de los jóvenes. ¿En qué sentido? Hay un proyecto de ley que estamos proponiendo respecto a crear una nueva modalidad de contrato laboral para los jóvenes de entre 18 y 26 años, para que puedan tener flexibilidad de horarios y reducción de jornadas laborales. Porque, ¿qué está pasando? Últimamente, durante los últimos años, los jóvenes tienen la necesidad de trabajar y de estudiar al mismo tiempo. Sin embargo, hay mucha rigidez, ¿no es cierto?, de las empresas privadas para poder beneficiarlos de esa forma, en ese sentido, a los jóvenes del país. Y entonces nosotros hemos visto que es una necesidad y además que es un grupo social muy vulnerable de que el Congreso en los últimos años no se ha encargado de poder promover, generar leyes a favor de los jóvenes del país. Y por ejemplo, más de 7 millones, hay más de 7 millones actualmente de jóvenes que están en distintas condiciones de informalidad, de que no estudian ni trabajan, otros estudian y trabajan al mismo tiempo. Nosotros vamos a apostar a poder beneficiar a un grupo social de más de 1 millón de esos 7 millones que existen, porque estamos hablando que actualmente hay más de 1 millón que estudian y trabajan al mismo tiempo. Sin embargo, las condiciones laborales en las que están trabajando no les está ayudando a permitir a tener un desarrollo académico adecuado. Y hay que recordar que un joven que estudia y trabaja y que logra obtener una titulación o culminar sus estudios es el producto económicamente activo del país. O sea, acá no hablamos solamente de una cuestión de darle un beneficio laboral, sino también es parte de la dinámica económica del país. Ahora, ¿han habido intentos en el pasado de crear regímenes especiales para los jóvenes? Por ejemplo, la famosa Ley Pulpín, que se dio ya hace unos, creo que 5, fue en el gobierno anterior, ¿no? O sea, que fue hace unos 4 años. Este régimen básicamente creó un modelo especial que tenía menos vacaciones, menos gratificaciones y esto iba en desmedro de los jóvenes. En teoría, el punto de vista del Estado es que iba a facilitar la contratación formal de jóvenes. ¿Qué te pareció este régimen a ti? Me pareció que iba en desmedro más bien de los intereses de los jóvenes del país y por eso es que se generó toda esta ola de rechazo, no solamente en las redes sociales, sino también los vimos en las calles. Entonces, creo que fue saludable de que no se aprobara en su debido momento. Y también el tema de la señora Bartra, que pretendió hace poco solamente plantear una ley, ¿no es cierto?, que beneficiaba principalmente a las empresas y no necesariamente a los jóvenes. O sea, basta ya de utilizar a los jóvenes como bastión político. En mi caso, yo estoy convencida, voy con la convicción, joven, usted, el joven estudiante, la ama de casa, señoras, de que en el caso de que me puedan dar su voto, yo voy a trabajar y realmente voy a cumplir en empujar el tema, promoverlo hasta que se apruebe durante todo este año y medio de transición del Congreso de la República. Y en todo caso creo que es importantísimo poner en debate, en agenda esos temas que deben ser para el interés de los jóvenes del país. Pero hay otros temas vinculados a la reforma política que quedó inconclusa que son de interés público. Por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Bueno, a nivel del partido hay una posición ya marcada respecto al tema de inmunidad parlamentaria. Vamos a apoyar la eliminación. Sin embargo, se está evaluando de todas maneras alguna salida respecto a que no se vulnere, ¿no es cierto?, los derechos de los congresistas, porque sabemos que hay derechos adquiridos como, por ejemplo, si el congresista tiene algún pronunciamiento público respecto a alguna situación o respecto a alguna condición de algún político, pues se utilizan a veces siempre calificativos que la inmunidad protege justamente eso. ¿Qué pasa si un congresista acusa a algún otro político o algún otro funcionario, que era lo que normalmente hemos visto durante estos últimos años, donde la prensa ha levantado enormes titulares? ¿Qué pasa si luego se gana algún tipo de demanda? O sea, creo que es una ley que, si bien es cierto, es importante no considerarla, pero en el tema del antejuicio político, creo que se debe actuar de forma inmediata y eso le debería corresponder ya al Poder Judicial. O sea, congresista... No me queda claro. Lo que delitos de función y delitos comunes. Claro. ¿Debiera retirarse la inmunidad en ambos casos o harías algún tipo de diferencia? En delitos en función deberían quitarse la inmunidad parlamentaria de forma inmediata. O sea, ni siquiera esperar a que alguna comisión del Congreso, alguna comisión del Congreso determine si se le debe quitar o no. No debería estar en manos, Otorongo no come Otorongo, no debería estar en manos del Congreso de la República quitarle la inmunidad. Debería ser automático. ¿Y los delitos comunes? Bueno, eso es un proceso de antelación. Estamos hablando de procesos de delitos comunes antes de que apenas se resuelva como sentencia, también debería ser plausible para que el congresista se le quite inmediatamente la inmunidad parlamentaria. ¿Y quién debiera levantar esa inmunidad? ¿Debiera ser el Congreso, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional? La Corte Suprema creo que sería la instancia debida para que pudiera asumir este tipo de situaciones de quitarle la inmunidad parlamentaria. Como lo propuso el presidente Vizcarra. ¿Consideras que la manera en la que se disolvió el Congreso el 30 de septiembre de este año fue constitucional? Creo que este tema de si fue o no constitucional, bueno, ya es una realidad. Todos sabemos que ya el Congreso fue finalmente, bueno, le dijeron fuera, váyanse todos, se fueron todos, el presidente decidió sacar la medida, pues que hubo una cuestión ya, pues era insostenible mantener una relación de este tipo, en tanta pelea entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Si era o no constitucional, estaba justamente eso en evaluación en las entidades que corresponden, el Tribunal Constitucional. Entiendo que todavía están en plena evaluación del tema. Sin embargo, pues es un tema que deberá resolver. ¿Políticamente te pareció una decisión acertada? Si fue una decisión acertada, creo que fue una decisión acertada en la medida que la población lo pedía. El pueblo pedía que cierren el Congreso. Lamentablemente los congresistas hicieron, ¿no es cierto?, todo lo posible para recibir el repudio de la población y lamentablemente para ellos vimos pues que ya se cerró. Entonces la voz del pueblo es la voz de Dios. Lamentablemente no cumplieron con la cuestión de confianza que el presidente planteó en su debidamente. Hubo toda una afrenta, ¿no es cierto? Incluso con el primer Salvador Solar, que lo pudimos ver a nivel nacional, fue bastante desagradable. Pero bueno, los resultados están ahí, ya no están más. Entonces, empecemos a ver de aquí en adelante lo que viene y de qué forma se va a hacer ahora el trabajo en el Congreso de la República. ¿Cómo calificas el trabajo del equipo especial Lavallato, del fiscal Vélez, fiscal Pérez, hasta el momento? Hay quienes consideran que han cometido excesos, hay quienes consideran que están haciendo un trabajo extraordinario. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que están haciendo un trabajo extraordinario porque durante los últimos años no se veía un trabajo a este nivel de evidenciar, ¿no es cierto?, quiénes están detrás de identificar qué personas son los que han incurrido en actos de corrupción, en una red de corrupción que ha terminado finalmente perjudicando al Perú. O sea, no estamos hablando del robo, ¿no es cierto?, de una entidad solamente, de una red de corrupción. Estamos hablando de un nivel de red de corrupción macro, y que finalmente nos salpica a todos, se salpica a ti, a mí, a todos los peruanos. Entonces creo que... ¿No se han cometido excesos en este proceso? Excesos, por ejemplo, con las prisiones preventivas. Con las prisiones preventivas. ¿Crees que la prisión preventiva de la señora Keiko, que ya fue revertida, fue bien dada? ¿O que el arresto domiciliario del señor PPK también corresponde? ¿O hay gente que cree que es un exceso, que la gente debiera seguir los procesos en libertad? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, creo que si bien es cierto, han habido ciertos excesos, eso no significa que se eche abajo un trabajo
loable que vienen realizando. Seguramente se han cometido ciertos excesos, pero han sido subsanados por las entidades también que competentes. Entonces ya están pues nuevamente fuera van a cumplir un proceso. Sin embargo, creo que hay una autonomía, ¿no es cierto?, de tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público, que se debe respetar. Son instancias que tienen una autonomía jurídica respetable y entonces creo que nadie podría intervenir en ello, ¿no? De acuerdo. Ketty, se nos va el tiempo. Un mensaje final que quieras dar a la gente que te está viendo. Bueno, este 26 de enero voten por la Antorcha, el partido que está, un partido de manos limpias, sin corrupción. Voten por el número 35. Mi nombre es Romelia Vázquez. Bueno, invocar a los jóvenes del país a que se involucren un poco más en hacer política, en participar. A usted, señora ama de casa, a usted, en cualquier profesional, tiene derecho también a participar. Somos parte del cambio, ahora es el momento. Si no es ahora, entonces después no te quejes, porque vamos a tener siempre más de lo mismo. Nada, esperemos que este nuevo Congreso de Joaquín y esta nueva etapa, ¿no es cierto?, política, permita a los peruanos salir adelante. Todavía hay muchas cosas por hacer. Hay desigualdad, falta de oportunidades, hay que trabajar mucho en la infraestructura de salud, ¿es cierto?, en recibir mejores condiciones de salud para los peruanos, educación, falta mucho por hacer. Y creo que el entrampamiento político no le ayuda al país. Hay que apostar más bien a tener una visión de integridad, de crecimiento económico y también de crecimiento respecto al tema de las necesidades que le afectan directamente al poblador de a pie. Romela, muchas gracias. Romela Vázquez va por el número 35 de Todos para el Perú, para Lima. Vamos a seguir conociendo más perfiles de candidatos para la elección congresal de este 26 de enero y usted los verá por Perú 21 Televisión. Con permiso.